Bueno, buenas tardes compañeros, doctor. Hoy nos toca presentar el tema de tórax inestable. Somos Cabrera Méndez, Carmen Fátima y su servidora Castillo Gil Noemí Saray. Ok, vamos a empezar hablando un poco y muy general de la anatomía. Bueno, la anatomía del tórax vamos a tener primeramente que es de origen esquelético y está compuesto por 12 vértebras, 24 arcos costales, de los cuales 20 son flotantes y, 20 son completas y 4 son flotantes. También lo va a conformar el esternón, las clavículas y también a veces se incluyen dentro de la anatomía del esqueleto a las escápulas. Y bueno, el tórax va a ofrecer primeramente sistema cardiorrespiratorio, es decir, pulmones, corazón, igual va a albergar al esófago y pues a todas las estructuras mediastinales. Como ya lo mencionaba, la pared anatómica va a cumplir dos funciones importantes. La primera es la de proteger todos los órganos intratorácicos, como ya lo había mencionado, el esófago, los pulmones, el corazón, todas las estructuras mediastinales, todos los vasos sanguíneos. También va a cumplir un papel importante en la respiración, ya que va a proporcionar ciertas presiones que van a permitir el proceso de inspiración-respiración. Inspiración, expiración. Hablando tal cual ya de la definición del tórax inestable, bueno, vamos a tener que esta es una condición que está causada principalmente por un mecanismo de alta energía, por un trauma de alta energía, el cual va a causar la pérdida de la continuidad ósea mediante la fractura de 2 o más costillas, pero estas fracturas tienen la característica principal de que no es solamente una fractura simple, es decir, no se van a fracturar solo en un punto, sino que aquí, como lo pueden observar en la imagen, se va a dar una fractura en 2 puntos del arco costal. Aquí podemos observar, si ven mi cursor, observan el punto A y el punto B. Esto va a ocasionar cuando una ventana en la pared torácica que pues va a provocar inestabilidad. También se puede presentar por la separación del esternón en este caso de la articulación costocondral en los cartílagos. En cuanto a epidemiología, bueno, tenemos que el trauma torácico es una lesión relevante, ya que se va a dar, es una lesión relevante ya que se puede presentar tanto penetrante como en un trauma cerrado. También va a aparecer va a representar el 10 al 15% de los traumatismos torácicos y es el responsable de la muerte del 20 al 25% de los casos. También juega un factor importante, contribuyendo en al menos el 50% de las muertes a causa de falla multiorgánica subsecuente al trauma. La mortalidad va a aumentar con la edad y con la presencia de otras comorbilidades, como es la presencia de EPOC. En cuanto a la etiopatogenia, tenemos que esta se va a dar principalmente va a ser secundaria a un traumatismo sobre la pared torácica, con impactos de alta energía. Estos son generalmente causados por compresión, aplastamiento del tórax, ya sea por compresión o aplastamiento, también provocado por caídas desde altas alturas, por golpes directos al tórax, o contra objetos. También se presenta en accidentes automovilísticos, en accidentes laborales, deportes de alto riesgo y también en desastres naturales como lo son terremotos por los derrumbes y demás.
En cuanto a la clasificación, bueno, primeramente la vamos a clasificar a qué nivel del tórax se da. Lo vamos a clasificar como un trauma alto cuando se trata o está involucrada la primera o segunda costilla, y pues va a estar, las lesiones que van a estar asociadas a esta va a ser la lesión a grandes vasos. Lo vamos a clasificar como medio cuando la lesión está entre la tercera y octava costilla, y aquí las estructuras que van a estar comprometidas van a ser el pulmón, la pleura, el corazón y los bronquios. Y va a ser baja cuando se encuentra entre la novena y la doceava costilla. Y aquí los órganos o estructuras que se van a ver comprometidas, pues principalmente es el diafragma, el músculo diafragma, y los órganos abdominales altos, como lo son el hígado, el vaso y el riñón. Bueno, en cuanto a clasificación anatómica, vamos a encontrar que se va a clasificar en bolet anterior o esternocondral, en bolet lateral o costal, bolet posterior, y también vamos a encontrar bolets mixtos, los cuales van a estar el bilateral, en diagonal, en ibolet, en coraza y el complejo, o también llamado en cascanueces. Y la toracoplastía traumática, que esta se va a caracterizar por la ausencia de movimiento paradójico, pues las fracturas costales se encuentran impactadas en el pulmón. La siguiente, por favor. Bueno, nada más me gustaría agregar que aquí el trauma generalmente se va a presentar con mayor frecuencia en la parte anterior del tórax. Aquí vamos a observar con mayor claridad lo que es una respiración paradójica. Ahorita les vamos a hablar qué es una respiración paradójica, pero pues, aquí en este tipo de trauma es más evidente. En el tórax lateral, la respiración paradójica no es tan evidente y va a depender de la extensión de la fractura, es decir, de cuántos arcos costales hayan fracturado. Y en cuanto al tórax posterior, aquí la respiración paradójica no va a ser evidente, ya que se van a encontrar estructuras como la escápula o el músculo dorsal ancho, que van a actuar como barreras físicas que van a impedirnos observar pues, la respiración paradójica. Y la última, en la toracoplastía traumática, aquí definitivamente no vamos a observar la respiración paradójica, ya que los pedazos de costilla, o mejor dicho, los fragmentos óseos, no se van a visualizar, ya que van a estar impactados en este caso, contra los pulmones. Bueno, también existe una clasificación funcional, la cual se va a clasificar en tres, en leve, moderado y grave. En cuanto a la leve, aquí va a haber una insuficiencia respiratoria discreta con mínima respiración paradójica. En el moderado va a haber una insuficiencia respiratoria y respiración paradójica moderadas. Y en la grave va a haber una insuficiencia respiratoria y respiración paradójica graves o toracoplastía traumática, que ya se había mencionado anteriormente. Ok, bueno, ya dicho esto, vamos a ver primero la fisiopatología. Aquí vamos a encontrar tres principales fundamentos, que en primero es la respiración paradójica, la cual vamos a entender que es consecuencia es consecuencia del aumento del espacio muerto de la vía aérea por la movilización del aire a manera de péndulo. ¿Qué quiere decir esto? Bueno, que la respiración se va a dar de alveolo en alveolo, es decir, el aire se va a estar moviendo de un pulmón a otro en lugar de que el aire vaya desde el exterior hacia el interior y viceversa. Aquí, como les menciono, el aire, en lugar de ir de exterior a interior, va a ir de un pulmón a otro. ¿Por qué pasa esto? Bueno, esto es debido a la lesión pulmonar.
y esta lesión va a provocar una generación de gradientes y a provocar que el aire se desplace de un lado a otro. Y bueno, y no hacia el exterior. Y este fenómeno vamos a encontrar que durante la inspiración, la presión negativa intratorácica va a hacer que el segmento libre o bolet costal se colapse junto con el pulmón ipsilateral. Y es decir, que va a permitir el paso del aire al pulmón contralateral y durante la expiración va a ocurrir lo contrario. Hay una proyección del segmento libre a causa de la presión, de la presión en este caso positiva, y por consiguiente va a permitir el paso del aire hacia el pulmón opuesto. Y bueno, a manera de resumen, durante la expiración va a haber una retracción de la pared torácica y en la expiración hay una expansión de la pared torácica. Les voy a mostrar un video por si no me entendieron. Aquí cuando vemos que el segmento se hunde es cuando la persona expira y cuando se eleva es cuando la persona inspira. Bueno, eso es la respiración paradójica y pues otra de los aspectos fundamentales es el dolor. Aquí pues el dolor evidentemente va a estar causado por las múltiples factoras, por el tiempo y por la extensión de las mismas. Esto va a impedir que haya una adecuada ventilación y pues también va a limitar la expansión o la extensión torácica. De igual manera va a alterar mecanismos como la tos y esto va a ocasionar que pues no haya una adecuada eliminación de las secreciones pulmonares. Y esto a su vez va a provocar un acúmulo de estas secreciones dentro del pulmón, lo que va a condicionar otras complicaciones como lo son atelectasias o neumonías en caso de que no se trate bien la eliminación de estas secreciones. Y por último, la contusión pulmonar, que por lo general un paciente con tórax inestable no va a llegar pues a la atención médica solo por solo con esta condición, sino que va a presentar otras lesiones asociadas. Por lo general son pacientes politraumatizados y esto va a condicionar que el paciente tenga hemorragias, por ejemplo, intersticiales y alveolares, así como lesiones, otras lesiones como lo son el edema pulmonar local. Esto va a condicionar la aparición del aumento de la permeabilidad alveolo-capilar, lo que a su vez va a provocar que el pulmón se reduzca y esto va a reducir aún más la eliminación de las secreciones. Y pues al final de cuentas esto solamente va a terminar condicionando la presencia de hipoxemia, a la cual se le va a sumar la hipercapnia, porque recordemos que el aire no está saliendo de los pulmones, sino que está yendo de uno a otro, por lo que va a haber un aumento del CO2, y esto va a condicionar la aparición de una acidosis respiratoria. Bueno, en cuanto al diagnóstico, este va a ser principalmente clínico, ya que se debe explorar minuciosamente la caja torácica y comparar el aspecto, volúmenes y movilidad de ambos hemitórax, para así poder detectar las diferencias anatómicas, deformidades, alteraciones de la movilidad, hiperinsuflación y enfisema subcutáneo. Bueno, a la inspección vamos a encontrar un movimiento paradójico de la pared torácica. Esto durante las excursiones respiratorias con depresión de los fragmentos costales fracturados en la inspiración y con protusión hacia el exterior de los mismos en la expiración. A la palpación se va
Se va a encontrar una crepitación de los diferentes focos de fractura y ocasionalmente efisema subcutáneo, lo cual nos hace sospechar de la presencia de posibles lesiones asociadas. En cuanto a la percusión, se va a encontrar el hipertimpanismo o la matidez, que pueden ser signos de neumotórax o hemotórax. En la auscultación se pueden escuchar ruidos sobreañadidos como crepitantes, roncus o hipofonesis, dependiendo de las diferentes lesiones asociadas. La que sigue, por favor. Bueno, como pruebas complementarias para diagnosticar el tórax inestable, vamos a encontrar la radiografía simple de tórax, la cual nos va a permitir apreciar los focos de fractura y la existencia de lesiones asociadas, como puede ser una contusión pulmonar, neumotórax o hemotórax. También vamos a tener una tomografía torácica y abdominal, la cual tiene mayor sensibilidad para detectar complicaciones asociadas. También nos va a permitir apreciar desde el primer momento la presencia de áreas de consolidación parenquimatosa y también la existencia, localización y magnitud de posibles hemoneumotórax acompañantes, así como otras lesiones viscerales intratorácicas y o abdominales. En cuanto a la ecografía torácica, esta nos va a ayudar con la localización y tratamiento del hemoneurotórax loculados. Y en la resonancia magnética nuclear, vamos a tener que esta es útil cuando se sospecha de una lesión nerviosa o vascular o una rotura del diafragma. Y la arteriografía, esta no se utiliza actualmente, solo cuando existe sospecha de lesión vascular a pesar de la negativa de las pruebas anteriores. La que sigue, por favor. FB, eso significa fibrobroncoscopía, y esta nos va a permitir la aspiración de secreciones, el poder descartar rotura o desgarros traqueobronquiales, y la pulsioximetría. Esta es una monitorización continua de la oxigenación del paciente. Su fiabilidad va a disminuir cuando la saturación de oxígeno es menor del 80%, por lo que siempre debe complementarse con una gasometría arterial, la cual nos va a ayudar con la valoración de la insuficiencia respiratoria. Y también se puede realizar un electrocardiograma para descartar trastornos de la conducción, signos de isquemia cardíaca, y por último un ecocardiograma si existe sospecha o signos de taponamiento cardíaco. Ok, hablando del tratamiento médico, bueno, aquí tenemos que tener en cuenta que no hay como un procedimiento bien establecido para tratar el tórax inestable, ya que va a depender muchas veces de las lesiones asociadas con las que llegue el paciente. Recordemos que es un paciente politraumatizado, no solamente va a llegar por esta condición. Entonces, globalmente se menciona que el tratamiento debe basarse en controlar la descompensación respiratoria, la alteración hemodinámica, el dolor, la contusión pulmonar y las lesiones asociadas. Vamos a hablar de dos tipos de abordaje, que es el conservador y el quirúrgico. Aquí, hablando del tratamiento conservador, bueno, como en todo paciente politraumatizado, primeramente se debe asegurar la vía aérea, la función pulmonar y la correcta perfusión y estabilidad hemodinámica. Vamos a hablar de analgesia, que esta se divide en oral, intravenosa, bloqueo intercostal, anestesia epidural y bloqueo paravertebral. En cuanto a la analgesia, vamos a clasificarla en 3 niveles. El nivel moderado, a los pacientes se menciona la guía de práctica clínica, que se puede administrar paracetamol a dosis de 500 miligramos, 1 gramo cada 4 a 6 horas, con una dosis máxima de 4 gramos al día, o bien ketorolaco a dosis de 30 miligramos cada 6 horas, por vía oral o intravenosa por un tiempo no mayor a 5 días. Con una dosis máxima de
120 miligramos al día. En aquellos pacientes con dolor severo, se menciona el uso de morfina a dosis de 0.05 miligramos por kilogramo de peso. Posteriormente se administra en bolos de 0.0125 miligramos por kilogramo de peso cada 30 minutos, sin límite de tiempo o conforme pasen los días para ir disminuyendo la dosis. El paciente politraumatizado, lo recomendable es hacer una anestesia epidural, que, a nivel torácico, que está, como ya les mencioné, está recomendada en el paciente politraumatizado y en pacientes con fracturas costales múltiples que no respondan al tratamiento farmacológico inicial. En cuanto a la higiene pulmonar, recordemos que la condición del paciente va a impedir que haya una buena ventilación. Esto va a condicionar la aparición o el acúmulo de secreciones dentro del pulmón. Recordemos que está limitado el reflejo de la tos y por tanto no va a haber la correcta eliminación de estas secreciones. Por tanto, el tratamiento conservador es la instalación de una adecuada fisioterapia respiratoria con aerosoles y broncodilatadores que ayuden a eliminar las secreciones y mejorar la dinámica ventilatoria. En caso de que los broncodilatadores no funcionen, se recomienda una broncoscopia de tipo aspiratoria, pues para eliminar estas secreciones. Y en cuanto a la ventilación mecánica, la vamos a dividir en no invasiva e invasiva. En la ventilación mecánica no invasiva está indicado que sí se puede utilizar el CPAP con mascarilla. Esto al ser una técnica no invasiva, pues va a evitar que se ocasionen otras condiciones, como lo pueden ser la aparición de atelectasias y pues neumonías por contaminaciones. Y en cuanto a la ventilación mecánica, pues aquí el gold standard es la intubación del paciente. Y en cuanto a los criterios para saber cuándo intubar al paciente, bueno, tenemos 6 puntos. Cuando la presión arterial de oxígeno sea menor a 60 milímetros de mercurio, respirando aire ambiente. Cuando el pH sea menor a 7.1, es decir, que entre en una acidemia. Cuando la frecuencia respiratoria sea mayor a 35 respiraciones por minuto o por lo contrario, menor a 8 respiraciones por minuto. Cuando la presión de oxígeno sea menor a 70 milímetros de oxígeno con oxígeno suplementario, es decir, cuando se está ventilando de manera no invasiva con la mascarilla, con el CPAP, o cuando la presión de CO2 sea mayor a 55 milímetros de mercurio. Y la otra indicación es cuando el paciente está haciendo uso de músculos accesorios para la respiración u otros signos de claudicación respiratoria. Bueno, con el tratamiento quirúrgico, este va a consistir en la reducción y estosíntesis costal, la cual tiene como objetivo recuperar la rigidez de la pared torácica y evitar el dolor y la respiración paradójica, recuperando así la motilidad normal de la caja torácica. La que sigue, por favor. Bueno, antes de realizar la cirugía debemos considerar ciertos aspectos. Por ejemplo, el tratamiento quirúrgico está reservado al tórax inestable extenso, bilaterales o con participación del esternón. Además, la morfología y peculiaridades de las costillas, la variedad de fracturas posibles y el desplazamiento de los fragmentos óseos suponen un reto en la cirugía de ostosíntesis costal. La que sigue, por favor.
Bueno, la indicación la va a establecer cada cirujano según su experiencia, tomando en cuenta que este tipo de cirugía debe realizarse siempre de forma programada, ya que está contraindicada de manera urgente o emergente. Generalmente solo se efectúa en pacientes que precisan una toracotomía por el tratamiento de lesiones intratorácicas, en las toracoplastías traumáticas, en grandes deformidades torácicas y cuando han transcurrido de 7 a 10 días y no es posible la desconexión de la ventilación mecánica. Bueno, previa a la cirugía se debe disponer de una tomografía tridimensional con reconstrucción parietal para planificar la intervención de acuerdo al número y localización de las fracturas. También se debe conocer la coexistencia de lesiones intratorácicas o la presencia de colecciones pleurales para que puedan ser atendidas durante la intervención. Ya que sí. Bueno, sus ventajas van a ser que hay mejores resultados en mecánica pulmonar y estéticos, llevarán menor tiempo y complicaciones y aumenta la supervivencia de nuestro paciente. Bueno, ahora les vamos a hablar de las complicaciones, las cuales se van a dividir entre intraoperatorias, posoperatorias inmediatas y posoperatorias tardías. En las intraoperatorias vamos a encontrar la lesión del paquete vasculonervioso intercostal y lesiones y desgarros del parénquima pulmonar. En las posoperatorias inmediatas va a haber un dolor por la afectación a los nervios intercostales que pueden estar comprimidos por las placas de fijación costal. Es un dolor difícil de controlar que a veces precisa la retirada del material de osteosíntesis. También pueden aparecer seromas, reacciones de cuerpo extraño e infecciones estas son más frecuentes tras la implantación de materiales reabsorbibles. Ya que sigue, por favor. Y en las posoperatorias tardías va a haber un dolor crónico debido a la afectación de los nervios intercostales. También se puede producir el desplazamiento o migración de los materiales de osteosíntesis. Y en ocasiones, sobre todo en pacientes delgados, los implantes desplazados pueden producir protusión y compresión de los planos superficiales, lo que va a provocar lesiones por decúbito que van a tener que llevar al paciente a una nueva intervención para su retirada. Y también vamos a encontrar insuficiencia respiratoria restrictiva, que es la complicación funcional más significativa, debido a la fijación y rigidez de la pared torácica. El pronóstico va a considerarse reservado, pues va a depender de la edad, padecimiento de comorbilidades, la magnitud, mecanismo y tipo de lesión, así como el tiempo ocurrido desde el incidente hasta el respectivo traslado, para determinar las probabilidades que podría tener el paciente de salvarse. También va a depender mucho de una cirugía, tratamiento y rehabilitación exitosos. Y pues eso es todo. Ahí están nuestras bibliografías y muchas gracias, compañeros y doctor.
Yo tengo una duda. Eh, ¿Se debe realizar siempre una evaluación funcional con pulsometría y gasometría arterial? Sí, sí, se tiene que realizar, porque aunque el movimiento paradójico sea limitado, en determinados pacientes, dependiendo de la gravedad de la contusión pulmonar, pueden desarrollar una insuficiencia respiratoria grave, como es en el caso de los pacientes adultos mayores con tórax rígidos. La respiración paradójica puede ser mínima, pero acompañarse de una importante repercusión funcional con deterioro ventilatorio. Ok, muchas gracias. Gracias. ¿Alguna otra duda, pregunta o comentario? Yo tengo una. En el caso de que las fracturas fueran incompletas, ¿ya no estaríamos hablando de un tórax inestable? ¿A qué le llamas fracturas incompletas, Doc? Que no van de extremo a extremo. ¿Tienen por ahí algún esquema de un esqueleto torácico? Ese está bien, gracias. Si ustedes se dan cuenta, la jaula torácica, cada arco costal tiene dos articulaciones. En la parte posterior, todos tienen las articulaciones costovertebrales, que es hueso con hueso, y en la parte anterior, la mayor parte de los arcos costales están articulados con un cartílago. Si nosotros tomamos un arco costal, por ejemplo, el cuarto o quinto arco costal, y lo fracturamos, mecánicamente y fisiológicamente no pasa nada, excepto el dolor. Pero lo que hay que observar es que uno de los extremos que está fracturado está siendo articulado todavía en la parte anterior con el esternón y en la parte posterior con las vértebras. No importa que sean 10 arcos costales, si los arcos costales solamente tienen un solo trazo, no pasa desde el punto de vista mecánico nada. Pero ¿qué pasa cuando se fractura un arco costal o más arcos costales en dos sitios o en más sitios? Por ahí tienen un esquema, ¿no? Un poquito más adelante del tórax inestable. Ese está bien. Si ustedes se fijan, aquí están 3 arcos costales fracturados en 2 sitios. Es esquemático. Hay veces que los pacientes llegan fracturados hasta con 10 arcos costales. Imagínense ustedes un trabajador de la construcción que esté en un andamio a 4 metros de altura y que se caiga sobre un bote de pintura, de esos que son cilíndricos, de 1 galón, ¿verdad? Y se impacte el hemitórax. Se va a fracturar más de 3 costillas, se va a fracturar 8 tal vez, y los trazos de fractura van a ser múltiples, ¿no? Pero para fines prácticos, vemos aquí en el esquema cómo cada uno de los 3 arcos costales tiene 2 trazos de fractura, lo que nos deja en el centro un colgajo conformado por los 3 arcos costales que se mueve independientemente de la mecánica torácica. Por eso es que cuando el paciente inspira, que aumenta la presión negativa de la pleura, este colgajo de 3 arcos costales se hunde dentro del perfil de la jaula torácica. Y cuando el paciente expira, que cede o disminuye la presión negativa, este colgajo o bolet costal sale por fuera del perfil de la jaula torácica. Es lo que es la respiración paradójica, ¿verdad? Que se mueve el colgajo en una forma contraria al resto de la jaula torácica. Ahora, yo me imagino que lo que está preguntando el compañero es si un trazo no es completo. Pues si no es completo, entonces no se llama fractura, se llama fisura.
y pues ya no entra en la definición del tórax inestable. No sé si le he yo contestado a la persona que preguntó. Sí, ¿Sí me doctor, escucharon? muchísimas gracias. Sí, lo escuchamos. Doctor, yo tengo una duda. Sí, Doc. Una preguntota. Ahora, ¿cómo se diferencia la respiración paradójica entre leve, moderada y grave? O sea, no sé si hay algún criterio o solamente es a ojo clínico. ¿Le van a contestar algo al compañero? ¿Las personas que expusieron el tema le van a contestar? Creo que no, ¿verdad? No te quieren contestar nada. Bueno, Parece que no. ok, obviamente, por ejemplo, en el esquema que vemos ahí, pues es un tórax inestable muy pequeño, ¿no? El problema del tórax inestable es la respiración paradójica que produce, pero más que nada la alteración a nivel de los gases, ¿no? Cuando el colgajo es más grande, a más grande es el colgajo inestable, mayor problema de insuficiencia respiratoria ocasiona. ¿Por qué? Porque cada vez que se hunde, comprime un área más grande del parénquima pulmonar. Hay pacientes que inclusive tienen tórax inestable de los dos lados. Entonces el problema pues obviamente se acrecenta. No hay un parámetro concreto que te pueda decir este es un tórax inestable mínimo, moderado o grave. Lo que tomamos casi siempre desde el punto de vista clínico como referencia son las alteraciones gasométricas que presenta el paciente. Si el paciente no tiene alteraciones gasométricas, pues podemos pensar que a pesar de que tenga un tórax inestable como el que vemos en la imagen, pues no es tan grave porque no está alterando realmente la fisiología de la respiración, a pesar de que desde el punto de vista mecánico, pues tenga el tórax inestable. Si nosotros tenemos un paciente con un tórax inestable como el que vemos, pero gasométricamente tiene hipercapnia, hipoxemia y acidosis, pues entonces vamos a pensar que este paciente sí tiene comprometida toda su fisiología respiratoria. Y obviamente, si nosotros tenemos un paciente con una gasometría en donde la presión arterial de oxígeno disminuye por abajo de 60 y la presión arterial de CO2 aumenta por encima de 40 y el pH de la sangre arterial disminuye por abajo de 7.2, pues el paciente está grave. E inclusive estos parámetros que yo te estoy diciendo son parámetros que ya son indicativos de intubación orotraqueal para ventilación mecánica asistida. Entonces, no es tanto el número de arcos costales que estén fracturados, no es tanto lo aparatoso que puede ser la respiración paradójica, sino el problema que nos ocasiona a nivel hemodinámico. Y una referencia muy confiable, pues es la gasometría. ¿Sí, Doc? Sí, doctor, muchas gracias. ¿Alguna otra duda, pregunta o comentario con respecto al tórax inestable? Bueno, supongo que tiene que ver mucho también con el tipo de trauma que sufran, pero el tórax inestable es eh, inmediato o puede ser días después de la lesión. Creo ¿Alguien que quiere comentar? me parece que de 1 a 10 días puede dar su aparición.
No, desde luego que no. El paciente que presenta un tórax inestable, inmediatamente que lo presenta, ya tiene la respiración paradójica. O sea, las fracturas no se van rompiendo de a poquito, sí, sino que en el momento en que la agente vulnerante ocasiona las fracturas, el bolet costal se manifiesta clínicamente y desde ese momento empieza la alteración respiratoria y gasométrica, obviamente, ¿no? Creo que están confundidos entre lo que tal vez ya revisaron algunos de contusión pulmonar, la cual sí es paulatina y probablemente cuando el paciente llega con contusión pulmonar a una sala de urgencias no llegue con manifestaciones clínicas importantes, sino que se desarrolla a través del paso de las horas. Pero en el caso de la respiración paradójica y el tórax inestable, es inmediato. Se ve luego clínicamente porque hay solución de continuidad que está afectando la parrilla costal. Sí, doctora. Sí, doctor, gracias. ¿Alguna otra duda, pregunta o comentario? ¿Nadie? Bueno, aquí lo vamos a dejar por el día de hoy. Mañana continuamos con el tema que corresponde, que creo que es precisamente contusión pulmonar. Nos vemos mañana. Hasta mañana, doctor. Buenas noches. Hasta mañana, doctor. Hasta mañana, doctor. Buenas noches. Hasta mañana, doc.